Hola a todas. ¿Qué tal, Hola, buenas Graciela? tardes. ¿Cómo estás? Y que acabo de trabajar. Hola. Me olvidé los 10 minutos adelantados. Buenos días. Casi me muero. Hola. Hola, Cristina. ¿Qué tal, chicas? Voy a cerrar la ventana, que se oye todo el mar. A ver a quién tenemos ahí. Ah, Esperanza Artiñano está conectando. Ah, perfecto, le llegaron las coordenadas. Hola. Hola, Marisa, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. ¿Me oyes, no? Sí, sí, te oigo perfecto. Graciela, ¿qué tal? Buenas tardes. Me olvidé que había pedido 10 minutos antes. Y acabo de entrar de trabajar. Ay, pobre mujer. Recién me doy cuenta. Ya vengo. Vale. Esta pobre es de Amón con todas las consecuencias. No tenemos a la profe todavía. Es que está muy lejos, tarda en llegar. Claro. ¿Qué tal por allí? Bien, hace un tiempo increíble. Ya lo sé. Fantástico. Sí, eso es lo que te dicen, ¿no? Increíble el tiempo. Buenas tardes. Hola, Mercedes. Hola, Mercedes, que no te veo. Hola, buenas tardes a todas. Ay. Cristian, ¿cuánto tiempo sin verte? Sí. ¿Estás en Plencia? ¿En Gorliz? Estoy en Gorliz, sí. Y el otro día... Eloísa, el otro día estuve con Inmaculada y con... José y Miguel. con José Luis. José Miguel. José Miguel. Cañada, sí. Cañada, día de Atauri. ¿Qué andan por ahí por el norte? Sí, y nos hicieron una proposición indecente, que era ir a Guipúzcoa. Le dije, chica, me da no sé qué ir a Guipúzcoa con lo que está cayendo. Porque como ellos estaban en Vitoria y tenían que pasar por donde estamos Pues, nosotros. Hola, buenas tardes. Y bueno, comimos en Plencia, al lado de la ría, con mucha distancia. Muy... Hola, ¿qué tal? Hola. Bien. Hola. Muy buenas. Hola, muy buenas. Y hola, Hola, Esperanza. chicas. Hola. Pues sí, Garbiñe, en Vizcaya se está poniendo la cosa fine también, ¿eh? Pues sí, y después de lo que ha habido aquí en la Magdalena, me imagino que peor todavía. Pues por eso, parecen tontos. ¿Qué os ha caído la del pulpo? ¿Eh? No, ¿Que os ha llovido o qué? No, estamos hablando de la pandemia. ¿Otra vez? Hace un tiempo espléndido. Y de Por la eso gente, mismo se reúne la gente. Si estuviese diluviando, se quedaría en su casa. Claro. Pues nada, empezaremos a cantar que llueva, que llueva. Ayer hubo 5 contagios, Sí. o sea, 3 más. Y 2 que había habido antes, 5. Pero bueno, tampoco sabemos, estos son contagios de los que no como los de antes, porque los de antes lo que sabíamos eran los que entraban en el hospital. Ahora no sabemos si alguno de estos 5 ha ido al hospital o está asintomático, si se los han descubierto con un test o qué. ¿Pero esto dónde ha sido? ¿En Marbella? En un centro comercial de Puerto Banús, han dicho hoy. ¿En un centro? Pues el único que hay, solamente hay uno. El que está frente al Corte Inglés. Tú me has debe pasado ser a mí ese Marina Banús o lo que sea, ¿no? Disculpadme un segundo, Graciela, ¿me has pasado tú a mí el testigo de la reunión? Sí, vale. Pues, ¿le vas a dar tú a grabar o le doy yo? Le doy yo a grabar. Vale, cuando empecemos, ¿vale? Sí. Bueno, si no, no te preocupes, que si yo puedo lo corto. Oye, ¿habéis visto la grabación? Sí. No, yo no. Sí, en YouTube, yo la he visto. ¿Y que en YouTube? Sí, claro. La he subido ahí, pero no la he promocionado. Ahí la vamos a tener mientras esté sucediendo el taller y ya luego, cuando acabemos, pues entonces sí. ¿Vale? Sí, porque incluso una de nosotras, sin malicia, podemos pasárselo a una amiga y ya está perdido. Vale, Cristina, el lunes lo hablamos, ¿vale? Lo conversamos el lunes. Vale, el lunes lo hablamos.
conexión a internet. Bueno, tenemos 3 minutos, ¿no? Pero la ponente no está. La ponente no está. Que es la importante, que es la importante. Sí. Ahora. Esperanza Artiñano, ¿quién eres? ¿Quién Yo. sea? Artiñano. Sí, Artiñano. Artiñano, ¿De soy dónde yo eres? el ¿Por qué que se quería. llama? ¿Me escucháis? Sí. Perfectamente, ¿de dónde eres? Sí. ¿Estas clases las grabáis o no Sí, se la graban? grabamos, sí. Luego se pueden ver otro día si quiero. Sí. Le mandaremos el enlace, ¿vale, Esperanza? Vale, y entonces se puede ver, ¿no? Sí, sí. Pero no se lo pases a tus amigas. No, No. Si es que es que hoy tengo yo una cosa que me vendría muy bien verla en otro momento, que me pasó con la clase anterior. Y ya para la siguiente no voy a tener nada y voy a estar en la clase. Pero si esta me la podéis mandar esto, pero me gustaría poder hacer eso. vale. Esperanza, Hola, Rosa. creo que yo lo he Bien. mandado, creo que lo he mandado a todas las que se han inscrito. A todas las que están apuntadas para este taller, yo les envié ya el enlace para que puedan ver la grabación. Vale, en casa. Sí. En otro momento. Bueno, entonces quedamos. Estoy encantada de conoceros y nos vamos a seguir Pues viendo. déjame. Pero tengo un ¿Dónde eres? compromiso que si ¿Dónde puedo eres? hacer ¿De las dónde dos ¿Dónde cosas, eres? mucho Es mejor. amiga de Begoña Cigarán. Ah, Sí, yo soy amiga Vale, de Doña pero ¿de Pilar. dónde eres, Esperanza? Ella me ha recomendado y entonces yo quiero Entonces es de Bilbao, en seguro. oír hablar de este tema, pero si tengo ocasión de volverlo a ver, sí. pues luego o mañana. No cuando se sea. preocupe, Esperanza. La semana que viene ya viene usted a la misma hora. Vale, pues estupendo. Pues Vale. muchas gracias y encantada de conoceros a todas, ¿vale? Vale, Gracias. igualmente, Gracias. igualmente. Vale, gracias. Un abrazo. Y no nos ha dicho de dónde es. No. Pero es de Bilbao, Nos seguro. ha dejado por la Bueno, no sé. Yo sí soy de Bilbao, perdón. Yo sí soy de Bilbao y soy amiga de Begoña Cigarán. ¿Quién Vale. eres? Pilar. Ah, Pero Pilar. Estoy ahora en Marbella, ¿eh? Estoy Hola, aquí. Pilar. Estoy aquí. Ah, Pilar, Muy estás bien. aquí. Sí, estoy aquí. Pero sea entonces, que- Esperanza, ¿de dónde es? ¿De qué pueblo? De Pues, hecho, igual que ¿tú Begoña crees? Cigarán. Ah, es de Ah, de Guecho. Guecho. Que Como eso mi se llama relato, tu yo pueblo, tengo un eso es mucha relato que se llama El categoría. Sireno de He entrado Guecho. por medio de Begoña Cigarán. Begoña Vale. Cigarán me ha recomendado. Muy bien. ¿Vale? Vale. Gracias. Ya voy a decir Adiós. salir de la reunión, ¿vale? Ale, Vale. Vale, un pues abrazo hasta a todas. luego. Gracias. Vale. Aquí tenemos a la ponente. A ver. Llegó la ponente. Sí, Ah, sí. pues, entonces corto, porque la On estaba point. mucha gente llamando. Desde la mismísima Argentina, con todos vosotros, Marisol Vini. ¿Cómo están? ¡Bravo! Hola, Sol. Acá con un día de lluvia horrible y por lo visto nos van a encerrar de nuevo más. Madre mía, ¿qué dices? Hay muchos casos ahí en... Ahora hay más que antes. En realidad es gracioso porque estaban empezando a abrir la cuarentena cuando aparecieron en realidad la gran cantidad de casos. Madre mía. Sí, Yo me pero temo que aquí pase algo parecido, ¿eh? Estamos igual, sí. Yo Bueno, creo que aquí nosotros puede vamos a pasar. intentar no pensar en eso. Vamos a Vale, ir vamos a pensar en el judaísmo. Vamos a hacer un paréntesis en la pandemia. espérate, ¿dónde está mi ayudante? Aquí estoy, Sol. Ah, Graciela era- Guajen arriba Era a la después izquierda. pongo compartir pantalla cuando tengamos que ver, ¿no es cierto? Vale. Tal cual. Ay, es verdad que hoy Pero viene ten abierto, tecnológica. ten Es que abierto lo que quieres compartir. Lo Bueno, tienes Ya está brillante. puesto, ya lo tengo abajo. Muy Ya bien. lo tengo abajo puesto. Cualquier Ok. cosa me guía. Venga, yo te guío. Cristina, cuando tú digas empezamos. Sí, estoy pasando acá la lista. Vale, tú tienes la Podemos voz. empezar porque Kitty Payanen no podía hoy, lo va a ver en la grabación. Ajá. Esperanza ya se ha ido. Marisa Lacal. Así que ya estamos. Sí, podemos Ok. empezar. O sea que tiene la palabra la doctora María Soledad Duvini. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. De Bueno, acuerdo. un placer volverla a saber, ¿eh? Sol, perdón, vamos a silenciar a todo el mundo y dejamos a Sol con la palabra. Perfecto. Perfecto. Bueno, hoy nos toca un tema muy, muy interesante, realmente, que es el judaísmo, ¿no? Es la primer religión monoteísta del hombre.
de las tres grandes religiones monoteístas, tanto el islamismo como el cristianismo, que se consideran abrahámicas, nada que ver con Brahma, con hinduismo, sino con Abraham. Son, que son, digamos, las que son también monoteístas, pero después siguen otros rumbos. Entonces tenemos que el pueblo judío siempre fue, desde que se sabe, monoteísta, y fue el primero. Incluso, ¿se acuerdan que hablábamos de Akenatón en Egipto? Se dice que influyó el pueblo judío, que estuvo durante 4 siglos esclavizado en Egipto, se dice que influyó un poco en el monoteísmo repentino, realmente sorpresivo y fantástico de lo que fue Akenatón, y estar en una cultura tan politeísta y creer en un solo Dios, y además el sol, el disco solar. O sea que se cree que influyeron mucho los sabios judíos. Para ubicarnos en el judaísmo, tendremos que mencionar 3 o 4 cositas antes de hablar de la posición de la mujer, pero 3 o 4 cositas que es importante tener en cuenta. Primero, que como saben, como todos sabemos, fue un pueblo siempre perseguido, o sea, vivió muchísimas persecuciones, y realmente más de 2000 años fue un pueblo que vivió entre otros pueblos. Tendremos que decir que eso sucede desde la destrucción del segundo templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era el lugar de congregación, era el lugar donde se hacían las ceremonias, era el centro religioso, propiamente dicho, y social, de alguna manera, y en cierta medida, por supuesto, también político. Pero eso, todo estaba, o sea, todo israelita, todo hebreo, tenía que ir a por lo menos una vez al año al templo de Jerusalén. Ese primer templo de Jerusalén fue destruido cuando la invasión babilónica a Judea, bueno, a Israel, y en el 586 antes de Jesucristo. Pero antes de eso quiero mencionar algo. Sabemos que la tradición, sabemos que también compartimos el Viejo Testamento, la Biblia, con los cristianos, compartimos el Viejo Testamento con Israel, con el judaísmo. Esto tenemos que verlo sobre todo en lo que hace a la Torá. La Torá se refiere al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Torá, que tienen que ver con el Génesis y varios aspectos más. En ese sentido, bueno, tenemos que decir que se origina, digamos, por eso tenemos muchos profetas, o los profetas, mejor dicho, que coinciden. El tema de la época de la Biblia, de la época, mejor dicho, de los hebreos, judíos se llamaron un poco después, cuando decían que eran provenientes de Judea, y el término Israel aparece a partir de Jacob, que el ángel lo denomina Israel. Surge de los grandes profetas que se originan en Abraham. Abraham, su hijo Isaac y su hijo Jacob. Esos son los que van a dar van a ser, digamos, los padres de todos los judíos, de todo el pueblo judío. El pueblo judío sabemos que es el elegido monoteísta por Dios para revelarle la verdad y decirle y darle los famosos 10 mandamientos. Entonces, por eso se le dice también el pueblo elegido, porque es el pueblo elegido justamente para transmitir la verdad divina. Entonces tenemos que considerar que la época en que Jacob se va de la zona de Judea, de la zona de Israel, por razones económicas, ya tenían bastante relación los judíos con los egipcios, comerciales, pero en un momento dado está el hambre y la carestía que hay en Judea, que si bien es una tierra fértil, pero bueno, viven en una época así mala económicamente, y ellos se trasladan a Egipto, y un faraón los hace esclavos, y se mantienen esclavos durante 400 siglos. Sabemos que Moisés era como hijo adoptivo de un faraón, y que fue salvado gracias, conocemos toda la historia, de la famosa barcaza, o que le hace su madre para que se salve,
porque estaban matando, justamente estaban persiguiendo a los judíos y matando a los niños varones. Entonces, lo que quiero decir es que en el momento que Moisés es adulto y sabe que su origen es judío, pues él después además se casa también y se compromete con todo el pueblo judío. Entonces su idea es liberar a este pueblo de la esclavitud, y va a empezar lo que es la huida de Egipto. Esta huida de Egipto, que tenemos que ubicarla más o menos hacia el 1250 a.C., es lo que se llama el éxodo. ¿Vieron cuando siempre han escuchado lo del éxodo? El éxodo es la huida de Egipto. ¿Se acuerdan lo del Mar Rojo? Que se abren las aguas, se produce el milagro, porque el faraón, que primero no quería permitirle que digamos su hermano no de sangre, pero sí de crianza, y él sí es hijo del faraón, del anterior faraón, el que había hecho de padre de él, entonces él les prohíbe, pero después le dice que entonces van a tener el castigo de las 7 plagas, y vienen las famosas 7 plagas de la Biblia, en que una de ellas era que los primogénitos morían, pero no murieron los hijos de los judíos, solo morían los egipcios no descendientes de judíos. Entonces, viendo estas plagas tremendas, la de las langostas que acababa con la agricultura, etcétera, etcétera, el faraón les permite irse. A último momento se arrepiente, y es cuando pasa lo del Mar Rojo, que se abren las aguas, que sabemos que de pronto, aunque sabemos que toda esta historia también está llena de mito, llena un poquito de simbolismo histórico, porque no se puede del todo comprobar muchísimas cosas, por supuesto, por la gran cantidad de siglos pasados. Pero, de hecho, el Mar Rojo parece que cada tanto sucede ese fenómeno. El milagro está en que Dios permitió que se hiciera, y pueden pasar los judíos, el pueblo judío, y cuando van a pasar todo el ejército egipcio, pues las aguas vuelven y se ahogan en el mar, en el famoso Mar Rojo. La cuestión es que después de pasar esto, y pasan muchas penurias en el desierto, están como 41 años, Moisés va a recibir las tablas en el monte de Sinaí, que son los 10 mandamientos, ¿no? Y esos son los que dan origen al Viejo Testamento y a todo lo que es el judaísmo, y el inicio, por supuesto, del Viejo Testamento, el Antiguo Testamento para los cristianos. Ellos después logran establecerse, porque ahí pasa lo famoso que ellos adoran después al becerro de oro, como un ídolo, como todas las religiones politeístas, y un poco imitando al becerro de oro también de los egipcios y demás. Entonces, bueno, en parte son castigados y por eso deambulan tanto tiempo, pero finalmente pueden entrar a la tierra prometida, que va a ser la zona de Canaán, de Judea, al sur, y bueno, tienen varias peleas con los que están, pero sin ahondar en eso, lo que me interesa es decirles que ahí primero son gobernados por reyes, y luego van a ser gobernados, se va a crear una monarquía, y ahí van a surgir los más famosos reyes, que son Saúl, el rey David, que es muy importante porque es como su personaje histórico así más relevante, y Salomón, ¿no? El justo Salomón. Salomón lo tenemos que ubicar más o menos en 928 a.C. Luego, bueno, luego se crean 2 reinos, el de Judea e Israel, el de Judea que está en el sur, Israel en el norte, después domina el del norte, etc. Pero después tienen la famosa entonces conquista de los babilonios, y en el 586, y esto sí es importante, es la primera destrucción la destrucción del templo de Jerusalén, su primera destrucción. Porque la segunda destrucción va a ser mucho tiempo después, va a ser en el año 70 después de Cristo, y va a estar dada por los romanos. Ellos tuvieron muchísimas dominaciones. No vamos a hacer mención de todas ellas porque sería muy largo, solo menciono, sí, porque es importante la persa, y después vamos a ver por qué, porque tenemos una de las profetisas más importantes, y después tiene la griega, porque Alejandro Magno domina la región, porque domina al pueblo de Persia, y estaba bajo el dominio persa, Judea, y entonces en el 322 se convierte en justamente es conquistada por Alejandro Magno. Años después será conquistada
por los romanos, a los que ellos le piden en un momento dado ayuda, y ahí se entusiasma Pompeyo y la conquista. Y sufrirán también, así como en la época helenística, Alejandro Magno fue realmente magno también en el sentido que les permitió practicar su religión y le dio muchas ventajas de todo tipo, o sea que pudieron hacer una vida muy normal y poder progresar económicamente y tener bastante independencia. Pero la época de los romanos no es tan así, porque cuando después Augusto, ese gran emperador que fue Augusto, pero en este caso no fue muy condescendiente con los judíos y los persiguió con leyes y demás. Se va dentro de la destrucción del templo de Jerusalén, y después van a tener épocas muy bravas, en época del emperador Calígula, que Calígula quería poner en el templo, en el nuevo templo reconstruido, porque esto después se reconstruye, o sea que este es el segundo templo, quería poner su figura como Dios. Bueno, después Calígula muere joven y esto pasa. Pero el emperador Adriano prohibió las leyes y la práctica del judaísmo, un poco quiso que adoraran a los dioses romanos. O sea que ahí le ponen muchas condiciones, muchas limitaciones, y termina un poco con la expulsión de los judíos, que lo convierte además en una provincia romana junto con Siria, con la expulsión de los judíos a Galilea, en los altos del Golán, que están ahora en Israel. Bueno, dicho esto, nos importa, porque nos importa saber un poco la época romana, porque después además nos va a tocar ver la figura de Cristo, ver muchos elementos muy importantes que van a surgir de aquí. Y aquí es donde quiero, bueno, por un lado le voy a decir, la Torá les dije lo que era, y le quiero decir que a partir del momento en que los romanos destruyen ese segundo templo de Jerusalén en el año 70, ahí es lo que se llama, cuando ellos se van a Galilea, lo que se llama, a partir de ese momento empieza la diáspora. Porque si pueden volver o no, hay muchos judíos se van por distintas partes del mundo y después van cambiando de acuerdo a dónde los van persiguiendo. Entonces, la diáspora debemos ubicarla después de la destrucción del segundo templo por los romanos, o sea, después del año 70 después de Cristo. Es importante que tengamos en cuenta el éxodo y la diáspora, porque a veces uno, pues, no sabiéndolo puede confundir un concepto y otro. Y aquí sí vamos a empezar con una figura muy importante, y sí me gusta considerarla porque es Eva, Adán y Eva. Y acá es que tenemos un concepto muy distinto, se tiene en el judaísmo que en el cristianismo. Y cómo se considera la caída, cómo se considera el pecado original. Para los judíos no existe el pecado original. Para los cristianos, como sí sabemos, existe por la caída, ese primer pecado que hubiéramos cometido todos los humanos. Y sin embargo, para los judíos no. Y ahora más, pero que antes les quiero poner la imagen, algún cuadro bonito de Eva. Acá la ven, ¿no? Estas son las figuras Adán y Eva, del alemán Durero, que es una maravilla. Y después tenemos de Rafael Sanzio, el italiano, esta preciosa, fíjense, la serpiente, que importa también, con cabeza de persona. Acá tenemos a Adán y Eva ya barroco de Rubens, fíjense, la más estilizada es la de Durero, y ya tenemos muy posterior la de Baladón, el pintor francés. Y después tenemos más abajo, esperen a ver si lo puedo bajar, no sé si lo puedo bajar, se lo tengo que bajar yo, ¿no? Ahí está. Y acá tenemos el Génesis de Miguel Ángel, esto es en la Capilla Sixtina, vemos también a Eva y Adán, y vemos la serpiente, también con cuerpo de hombre. Bueno, ahora, pero por ahora lo saco. Entonces, acá ¿qué hago para sacarlo? Dejar de, ok. Bueno, vieron entonces a Adán y Eva. Adán y Eva, o sea, en realidad se habla una página y media del Génesis de Adán y Eva, y dieron mucho que hablar. Mucho que hablar. ¿Y por qué? Les decía, por empezar la serpiente. Pensemos en la serpiente, y les doy una interpretación hebrea también del tema. Bueno, la serpiente es un animal, el que aparece ahí, un animal
que en realidad tenía patas. Y esto además lo sabemos, y muchas veces está representado en la Edad Media, sobre todo con patas. Era un animal viviente, pero no existente. O sea que Satanás, el mal, de alguna manera se siente como Dios o actúa como Dios falsificando la vida. Ahora, el Edén está puesto como un sitio físico, con 4 dimensiones. Sin embargo, es un lugar santo, y sin embargo está el mal, porque la serpiente ya está ahí, en el Edén. O sea, el mal está, lo que demostraría que el mal es anterior a la humanidad. ¿Por qué lo ven distintos los judíos? Los judíos consideran que en realidad Adán y Eva pecan, pero que su pecado es una suerte de liberación, porque eso les permite al hombre, que hasta ese momento solo obedecía y era un robot de Dios, hacía todo lo que le decían, a partir de ese momento en que conoce el bien y el mal, porque come la fruta del árbol prohibido, que era el del bien y del mal, a partir de ese momento sabe discernir, es responsable, puede elegir si sus actos son buenos o si sus actos son malos, si sigue los preceptos de Dios o si por otro lado se desvía y va hacia el mal, hacia lo engañoso y hacia lo falso. O sea que es como que el libre albedrío, de alguna manera, ya está dado en esa primer caída, en esa expulsión del paraíso. Ellos no lo llaman caída, sino, bueno, la expulsión sí. Y esto de la expulsión también lo tenemos que ver, porque dijimos que el paraíso, el Edén, era un lugar físico. Esto lo tenemos que ver correlativo, y así lo ven el judaísmo, correlativo con lo que sucede en el cielo. En el cielo, ¿se acuerdan cuando Luzbel, cuando Satanás, como arcángel, es expulsado del cielo por tratar de ser superior a Dios? O sea, por tener más sabiduría o por estar sobre. Entonces, ese pecado de orgullo es castigado con la expulsión del cielo a la tierra de Satanás. Y acá vemos justamente en el plano espiritual reflejado como paralelo el plano físico, el plano en que Adán es expulsado, Adán y Eva son expulsados del cielo, justamente por querer tener toda la sabiduría y conocer del bien y del mal. Entonces, para los judíos en realidad esto es lo que permite, sin embargo, esa suerte de liberación. En cambio, para el pueblo cristiano va a significar la caída, va a significar el pecado original con que todos los seres humanos nacen. Y por eso quizás se necesita un salvador. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque si el hombre es pecador, necesita a alguien que lo ayude, que le permita salir del pecado y poder salvarse. Y por eso la figura del Salvador se entroncaría con eso. Por eso la figura del Mesías o del Salvador, para los judíos no siempre, en muchísimas de sus vertientes, no consideran al Salvador como al Mesías como una figura física. Unos dicen no llegó. No, para eso no llegó. No llegó, pero tampoco ellos consideran que va a salir o que va a surgir como una figura física, como un individuo, como una persona, sino que en realidad lo que está implicando que el Mesías, la salvación, está dada de alguna manera porque el pueblo judío, el judaísmo, se va a imponer como religión y como tradición o cultura importante porque tiene la verdad y se va a imponer en el mundo. Y esa va a ser la salvación, ese va a ser el Mesías. De alguna manera, ese Mesías, esa salvación, puede estar encarnada en un héroe que de alguna manera, un héroe entre comillas nacional, que de alguna manera va a parecerse al gran rey David. O sea que no necesariamente para el judaísmo, en sus distintas vertientes, el Mesías es una persona física, sino más bien un ideal, una idea tal. Entonces, ¿qué pasó? Muchos judíos, en el fondo, proporcionalmente no fueron tantos los que se fueron hacia el cristianismo, creyeron en el Salvador, porque no condecía con la idea que tenían de la salvación. Más bien era una época de persecución, era una época de dominación, era una época difícil, están bajo el Imperio Romano, cuando nace Cristo, pero está Tiberio, el hijo de Augusto, o sea, es una época muy difícil. Entonces no representaba la salvación que ellos esperaban y que estaba inscripta en toda su tradición, sus pensamientos y sus ideas. Por lo cual, o sea, solo fueron
un grupo de judíos, digamos, que realmente toman la figura del Salvador como tal y siguen el cristianismo. Entonces esta es una experiencia importante, o sea, una diferencia importante que conviene tener en cuenta. No son la cultura dominante, por lo cual no sirve. Ahora, después me gustaría que diferenciáramos también entre los dos grandes grupos de judíos, y uno atañe mucho a España, por un lado los askenazis, que son considerados los que hablan el yiddish, digamos el yiddish, que es una lengua, digamos, como un dialecto del alemán, con elementos griegos, que ellos, porque hay muchos judíos que en Alejandría, cuando salgan, pues toman el griego también como lengua, y también están muy influenciados por la filosofía griega. Y se habla bueno, que está en Alemania, en Austria, en Polonia, en Ucrania, y en Alsacia. Y después los no askenazis, que están en Medio Oriente, en los países de Europa del Este, en España, en Portugal, la península ibérica, en gran parte de Francia, parte de Italia. En fin, todos esos se consideran no askenazis, y muchos de ellos, sobre todo los que son de la península ibérica, incluida Portugal, España por supuesto y Portugal, son los sefardíes. El sefarad, el ladino, es una lengua que viene del castellano antiguo, ¿no? Como sabemos, y además que sabemos que los judíos fueron expulsados en 1492, el mismo año del descubrimiento de América, pero que ellos guardaron un amor a su origen, a su origen justamente de la península, que siempre guardaron su lengua. Fue un caso casi único en la historia, que durante tantos siglos, ellos, más de 5 siglos, mantuvieran su lengua, mantuvieran su tradición. Yo tuve la suerte de estar en la casa de unos sefardíes en Estambul, y tenían la llave de su casa en Segovia, y increíblemente además la recuperaron, cuando se hizo la recuperación. Y aquí hay un hecho que me llamó mucho la atención, que en 1924 Primo de Rivera ya los consideró ciudadanos españoles, a los descendientes de sefardíes, a todos los sefardíes. Y eso salvó la vida, en la época de la Segunda Guerra, a miles y miles de judíos sefardíes. Hubo un famoso cónsul en Hungría, que le dieron después Israel, y Hungría le dio los mayores premios, que él logró salvar a muchísimos porque dijo que justamente estaban bajo la jurisdicción española por estar considerados como españoles. Una cosa que realmente fue emocionante, ¿no? Y bueno, los sefardíes entonces mantienen esto, y mantienen ciertos rituales que son un poco distintos a los askenazis. Bueno, dicho esto, me gustaría decir cuál es la posición de la mujer en el judaísmo. Y acá tenemos que hacer una división tajante, porque tenemos la época pretalmúdica, o sea, la de los profetas, la del Viejo Testamento cristiano, o sea, la época bíblica, pero la época de los grandes profetas, que en esta época la mujer tuvo mucha actividad, mucha presencia, la época de las profetisas, ahora vamos a nombrar, y por otro lado la época talmúdica, el Talmud une lo que es el Torá, pongámosle entonces el Antiguo Testamento, más toda la tradición oral y escrita, y la exégesis también rabínica. Tiene como 613 o más partes, y entonces en la época talmúdica la mujer pierde preeminencia, pierde posición, pierde participación totalmente. Esto en parte se considera que se debe a que, desaparecidos los templos, que era el lugar de unión, el lugar justamente en el que confluía toda la religión judía, al que había que acudir a orar, el que confluía todo en ellos, de eso, al desaparecer los templos y no construirse uno más, Adriano en su momento dijo que iba a construir uno, pero eso desembocó una rebelión, hubo muchas rebeliones de los judíos muy fuertes durante el Imperio Romano, y porque además se dieron cuenta que lo que quería poner era Júpiter como adentro,
dejarlo como templo, ¿no?, de Dios. Pero bueno, el caso es que al derivar ellos, un poco, en parte fueron a través de los romanos, le dan el poder a los rabinos. Y además pasa del templo de Jerusalén a las sinagogas. Las sinagogas se extienden y demás, son lugares externos, cerrados, y ahí es cuando la mujer empieza, cuando ya empieza el rabino a ser el hombre culto, sabio, que actúa en las sinagogas y demás, la mujer pierde preeminencia, porque también empieza toda la exégesis y todos los análisis que hacen los rabinos, que es muy, muy importante, sigue siéndolo, todos los seminarios rabínicos, que hay muchísimos, y muy trascendentes, porque además siguen aportando análisis de las leyes, análisis del Antiguo Testamento, o sea, de la Biblia, el Torá, etc. Y todo eso sigue siendo, y de toda la legislación, y todo eso sigue siendo incorporado al gran corpus, ¿no?, del judaísmo. Entonces, en la época ya rabínica, la mujer pierde totalmente preeminencia. En la época antigua no debemos olvidar, entonces, que sí, hubo mujeres y muy reconocidas como profetisas. Por supuesto, no con la misma equiparación. Hubo 7 profetisas reconocidas frente a 48 profetas reconocidos. Entre ellos, tenemos que decir que en el Tanaj es sobre todo la parte oral, la parte escrita, que complementa junto con el Torá lo que es el Talmud. Entonces, en esa se habla de 3 mujeres. Una es Miriam, que es la hermana de Moisés. Otra va a ser Débora. Débora fue una profetisa que hizo estrategias militares incluso para luchar contra los enemigos, o sea que de alguna manera actuó como un general militar y que fue muy reconocida por ello. Y después tenemos a Judá. Judá era una profetisa que fue muy consultada por el rey Josías, que lo gracioso es que tenía consejeros muy importantes, sin embargo confiaba más en Judá. Y después en el Talmud, que les conté que es el todo, el que incorpora la legislación, el que incorpora el Torá, el que incorpora la ley escrita y la oral. Ahí agregamos a Sara, la esposa de Abraham, una mujer muy linda, muy bella, muy, muy sabia. Tal es así que en el Talmud se dice que tenía más sabiduría en muchos aspectos que el propio Abraham. Y Abraham, para él, es la corona que le sirve como para realmente actuar y recibir su consejo ante las acciones que arremete. Y después tenemos a Abigail, que esa en la época del rey David. Y por último tenemos a Esther. Esther es muy importante, y ahora después le voy a mencionar a ella primero, y se festeja en el libro de Esther, se festeja la fiesta de Purim, que es Esther. En el caso de Esther, es importante tener en cuenta que este libro, que en realidad viene un poco de la literatura hebrea, pero que fue declarado canónico para el culto católico y el culto ortodoxo, tanto oriental como occidental. No así los anglicanos y otras vertientes, luteranos y otras vertientes, digamos, del protestantismo, que no consideran a Esther como una profetisa y no lo consideran realmente un libro canónico. O sea que en esto coincidimos con los ortodoxos, pero no con los protestantes. Y ahora les voy a poner, si me sale bien en la pantalla, un poco las fotos de algunas profetisas. Esperen que... Acá. Ahí. Díganme si se ve, por favor. Ahí tenemos a Sara, ahí junto a Abraham, y su hijo Isaac. Perdona, Sol, ¿se puede ampliar un poco? A ver. Para ampliarlo, espera, a ver, lo pongo acá. Ampliar, porque eso es un Word, ¿no? Amplía el Word. Abajo a la derecha tienes en la escala. ¿Ah, Nahuela? Abajo a la derecha, sí, te estoy oyendo. Diseño de impresión. Espera, no se te abre, ¿no? No, espera, a ver si me equivoco. Uy, espera. A lo mejor soy yo.
No, ahí lo amplié, parece que ¿Qué ha pasado? Espera, ahora no sé ni lo que apreté lo más triste. Espera, a ver, ¿es este me parece? Sí, es el de ahí abajo a la derecha. ¿Ahí está mejor o no? No. Está un poco mejor. Pero si le das un pelinchín... Ay, es que me Niña. paso de una a otra. Y niña, ¿con el pulso? A ver, será el pulso, a ver. Espera, porque hago así. Tienes que darle para abajo. Estas son las Adanes, las Evas. Estas son las Evas, le doy para abajo, sí. Espera, pero no sé por qué no puedo encontrar un término medio, ¿no? No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, por lo bruta que soy con esto, pero espera, porque si lo pongo acá me sale grande. Y si lo pongo en el de al lado me sale así. ¿O no, nena, en la escala esta, esa, en la escala. Ah, Ahora esa es la más escala. pequeño. Creí que era el sonido. Mira vos, que si ser bruta, así un poco menos, ¿no? Un poco Dígame más a la derecha, un más. pelín a la derecha. Ahí exageré. Ahí. ¿Ahí lo ves bien? Sí, ahora lo subes. Ahora lo subo, sí. Lo subo porque así los ven a todas. Espera, ahí está. No, nada. Entonces, acá tenemos, miren qué bonitos cuadros, y esto no puede, a ver acá, a Judith, pero acá tenemos otra, acá tenemos a Sara, de Judith. Ahí. ¿Cómo te va ahí? Ahí está. Bueno, acá tenemos a Abraham, junto a Sara, una anécdota, acuérdense que los profetas bíblicos vivieron muchísimos años, en el caso de Moisés vivió 350, pero Adán, por ejemplo, 930. Lo gracioso es que, bueno, no sé si Sara no podía tener hijos, y Dios le dio la bendición de la fertilidad, y dio a luz a Isaac cuando tenía 90 años, y Abraham 100. Ella, al principio, como no podía tener hijos, incitó a su marido a tener un hijo con una esclava, y ahí nace Ismael. Pero cuando lo tiene a Isaac, en realidad los echa, tanto a la esclava como a la sirvienta, perdón, como al niño. Tenemos que saber también que los judíos admitían el politeísmo, la poligamia, perdón, no, el politeísmo jamás, la poligamia, y en realidad la monogamia, propiamente dicha, se establece un poco por la influencia de las sociedades o de los pueblos o de los países en donde vivieron, sobre todo presionado por el cristianismo. De hecho, las comunidades que viven, por ejemplo las que viven en Etiopía, en Yemen, y sobre todo las sefardíes también, practican la poligamia, porque están en países como islámicos en que la poligamia es aceptada. Por lo cual no nos tiene que llamar la atención que, por ejemplo, Salomé hubiera tenido hasta 100 mujeres. O sea, no estaba aceptada la poligamia. En el hombre, no en la mujer, no la poliandria. Bueno, acá tenemos una muy bonita, un cuadro precioso que desgraciadamente no sé de quién es, pero que es muy bonito. Acá tenemos a Judith. Judith tiene una historia muy interesante porque cuando la lucha contra los asirios, Judith, está su ciudad tomada por el ejército enemigo, y entonces él sabe que el general Holoferne está enamorado de ella. Y como está enamorado de ella, ella le hace ver que también está enamorada de él, y entra a su tienda, lo emborracha y después lo decapita, como vemos en este cuadro representado. De esta manera salva al pueblo judío de la invasión, mejor dicho, por lo menos de esa opresión en ese momento de los asirios, que igual estuvieron... Este es de Botticelli, del pintor italiano Botticelli. Precioso cuadro. Y luego Judith y su siervo en la cabeza de Holofernes. Bueno, y acá tenemos a Esther.
Esther es muy interesante su historia también, y esta está vinculada a Purim, ¿no? A la festividad de Purim. Esther, que estaba adoptada por un primo de su padre, un primo de ella, se casa con el rey de Persia, de los Medos, el rey Ciro el Grande. Ciro el Grande la tenía como su preferida, en realidad no sabía su origen judío, pero la tenía como su preferida. Cuando su pueblo, que está muy esclavizado, y está, porque ella se va a Persia, pero su pueblo estaba muy esclavizado en Judea y demás, entonces le pide a Ciro, a su esposo, que por favor ayude a los judíos. Y Ciro se muestra muy magnánimo en ese momento y le permite, o sea, declara la libertad de Judea y les deja practicar su religión y tener una suerte de independencia. Bajo el reino, como un subreino, digamos. Entonces, Esther fue muy, muy querida y muy pretendida luego de esto por muchos hombres que quisieron desposarla, pero ella se mantuvo soltera. Lo mismo que Judith. Ambas dos se mantuvieron solas. Judith era viuda. Se mantuvieron solas. Acá tenemos algo muy lindo, estos cuadros preciosos, porque vamos a hablar de la reina de Saba. Me gustaba la reina de Saba, una porque con esto se vincula también la presencia del judaísmo en Etiopía y Yemen. Y otra porque es una figura que además está comprobada históricamente su existencia, y está mencionada en la Biblia. La reina de Saba se dicen que era una mujer muy espléndida, muy bonita, y de gran magnificencia todo su reino, que actualmente Saba es el reino, o sea, eran los sabeos, actualmente es Yemen y Etiopía, que saben que ahí hay una presencia judía importante. La reina de Saba le llegan a sus oídos de la sabiduría del gran rey Salomón. Entonces decide ir a visitarlo para conocerlo personalmente y saber de su sabiduría. Lo conoce y queda realmente tan impresionada con Salomón, con su sabiduría, que incluso se convierte al monoteísmo. Con él tiene un hijo, que después será rey de Etiopía, que es Antíoco. Bueno, espérate, aquí llegamos, acá tenemos dos de la reina de Saba. No sé si los tengo que correr para allá para que lo vean mejor. No, pero no lo puedo correr. ¿Este lo ven, el de la derecha? No se ve tanto, pero no sé cómo hacer. Bueno, no me animo a hacer mucho porque tengo miedo de... Bueno, entonces la reina de Saba me parece que es una historia linda que además también nos demuestra lo que fue la expansión del judaísmo en esas regiones. Que después tengo... Bueno, entonces... Perdóname. Entonces, acá me gustaría mencionarles, estas son rabinas argentinas. El seminario rabínico argentino, mejor dicho, latinoamericano, que es el más importante, fue el que... Bueno, pero vamos a hablar a las rabinas un poquito después. Antes de eso quiero decirles las grandes corrientes que existen en el judaísmo. Hay muchas, pero vamos a mencionar solo las principales. Por un lado tenemos a los ultraortodoxos, pero de aquí lo que nos interesa son los rabinos ortodoxos. Es el único movimiento que acepta Israel. Los rabinos ortodoxos respetan tanto la Torá, el Talmud, y consideran que la ley, las leyes y la tradición oral, tanto como la escrita y como los mandamientos,
fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. O sea que ellos incorporan ahí lo escrito, perdón, voy a volver acá, incorporan lo escrito, lo oral y la Biblia, todas forman parte de lo que Dios entrega como sagrado en el monte Sinaí. Esto hace que sus tradiciones sean muy estrictas, los rituales muy estrictos, y que conserven la normativa y las ceremonias de una manera muy ortodoxa. No sé si vieron hace poco incluso una serie que nos muestra hasta unos ultraortodoxos, pero que nos muestra un poco, y ahí mencionando ahora un poco a la mujer, es importante que lo consideremos. Pero después, bueno, después están los conservadores. Los conservadores se basan sobre todo en la Torá, si bien las leyes las consideran, pero tienen sus propias interpretaciones y en algún punto no siempre obedecen totalmente a las establecidas, sino que hacen sus propios análisis. Y por último, por nombrarle, en realidad estoy nombrando un poco por arriba, pero para que sepamos, bueno, los conservadores surgen en Estados Unidos. En Estados Unidos porque un poco es la combinación de lo que son los tradicionalistas, o sea, los ortodoxos, con los reformistas o progresistas. Y en cuanto a los progresistas o reformistas, es importante tener en cuenta que ellos consideran como dado por la ley divina, dado por Dios en el monte Sinaí, al Torá, pero no así a las leyes. Las leyes se consideran que son exégesis y estudio, o sea, la tradición oral, mejor dicho. Las leyes sí, las leyes que dependen de lo que... Pero la tradición oral no la consideran de origen divino necesariamente, sino que surge de los hombres, de sus estudios, de su exégesis, y el estudio de los rabinos. Por eso, o sea que entonces son mucho más abiertos al punto de que ellos consideran que tiene que haber una igualdad de géneros, y ellos están influenciados por la doctrina del género y por los nuevos tiempos, y consideran que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, y ellos consideran que la mujer puede también tener cargo de rabina, o aceptan que la mujer tenga el acceso a ser rabina como el hombre. También son más permisivos en cuanto a la ley de familia, la pureza de la sangre, porque no solo es judío el hijo de madre, sino que para ellos puede ser también el hijo de padre. Y después da mucha más facilidad a lo que es la conversión. O sea que de alguna manera ellos además, bueno, están muy direccionados a todo lo que son valores universales, valores humanos universales. Y se adaptan de esa manera a lo que es un judaísmo más abierto y más permisivo. Ese es el progresista, y lo menciono justamente porque las rabinas van a entrar dentro de ese movimiento. Y después hay algunos más extremistas, pero en eso tenemos reflejado los tres grandes grupos. En ese sentido, entonces, tenemos que decir que el movimiento de la mujer rabina empieza recién en este siglo. Hay una cosa que igual les quiero mencionar, el tema del sionismo, porque también se preguntarán de dónde surge en el siglo XIX, y esto lo tenemos que ver a partir de la Revolución Francesa, ¿no? En fines del siglo XVIII, 1789, incluso en la era napoleónica, porque ahí se les dijo, es cuando por primera vez se considera a los judíos como una nación apátrida, que no tiene patria, no tiene Estado. Y de ahí va a surgir poco a poco la idea de que ellos necesitan una patria, Israel, que justamente acompañe, que les dé, que fue la antigua, que es la Palestina, la antigua Judea, etcétera, que responda a esa patria de la cual ellos constituyen la nación. Eso está visto por los ortodoxos. En el caso de los reformistas y otros, insisten en que en realidad el judaísmo, o mejor dicho, los más ortodoxos, por un lado consideran que Israel no es realmente la patria, porque no fue dada por el Mesías, y que no, y como no fue otorgada de esa manera, no constituye
la verdadera Israel. Y por otro lado, los progresistas dicen que hay que considerar judíos no solo a los de Israel, sino a todos los que están en los 134 países que están presentes. También en ese sentido quiere decir que el judaísmo en sí mismo, o los judíos en sí mismos, no tienen un solo origen. Digamos, los judíos como tal es un pueblo de origen semita, que tiene una lengua semita, pero, por ejemplo, cuando el Éxodo, cuando se van de Egipto, ellos, todos los que se habían convertido al judaísmo, que eran de muchísimas razas distintas, también se van con ellos. Y todas esas razas se juntan al judaísmo. Se considera que hay más de 60 grupos étnicos que forman parte del judaísmo actualmente. Hay en el mundo hoy 15 millones, 14, 15 millones. Sabemos que en el Holocausto murieron 6 millones, o sea que casi la población en ese momento fue prácticamente la mitad. Y después, bueno, entonces, dicho esto, les quiero decir que en realidad es el progresismo el que va a empezar con la mujer rabina. Es el que permite a la mujer justamente que tenga los mismos derechos, porque considera que los tiempos han cambiado y que si las leyes dicen una cosa, o el Torá dice una cosa, pues que en realidad los tiempos modernos y la igualdad de géneros lleva a que la mujer sea considerada de la misma manera. En general la mujer rabina, que son muy pocas en el mundo, Argentina tiene 10 porque tuvo es uno de los países que recibió más inmigración judía, y está entre los primeros. Primero fue Estados Unidos, pero de América mucho, recibió 500.000 judíos en su momento, tanto askenazis como sefardíes. Y bueno, y con lo que hace al judaísmo, que consideramos, entonces tenemos en los ortodoxos, dentro de los ortodoxos hay un grupo de mujeres que estudia, que está intentando abrir un poco la ortodoxia y demostrar que la mujer está capacitada y que es capaz de entender, por supuesto, porque para ser rabina se tiene que ser culto y sabio, pues justamente son los que estudian, y que pueden seguir las leyes y las tradiciones, que de alguna manera pueden participar. Lo que pasa es que eso en los ortodoxos se contrapone a la ley escrita y a la ley oral que prohíbe a las mujeres el ejercer cargos públicos. Y entonces dentro del cargo público consideran el hecho del rabinato. O sea, le quiero decir que todas estas, algunas que en Alemania también es rabina, en Estados Unidos y en la Argentina ya hace bastantes años, todos estos casos no son reconocidos por Israel. Son rabinas, pero actúan fuera de Israel. Israel no los considera porque solo considera la ortodoxia. Dentro de esta ortodoxia me gustaría mencionar 2 hechos muy importantes que hacen a la vida de la mujer. El casamiento. El casamiento en la ortodoxia sigue llevando o teniendo todas sus ceremonias y todas sus características. Y sabemos que entre ellas está que el casamiento se puede adquirir de esta manera. Puede ser adquirido, o sea, no es una compra, ahora se cuenta con el consentimiento, antes no. Por otro lado, puede haber una relación sexual, y por otro lado está el otorgar el dinero por parte del marido. Esto generalmente está representado por el anillo de bodas. El anillo de bodas de alguna manera representa ese dinero. Y después, bueno, el contrato que se firma y el haber tenido relación antes. Cualquiera de estas condiciones hace que que sucede en la primera etapa, que es la etapa del noviazgo, y después viene el casamiento propiamente dicho. Actualmente se hacen ambos procesos juntos. El hombre puede divorciarse, la mujer no, y puede buscar cualquier causa el hombre. Pero antes era sin consentimiento. Ahora los nuevos rabinos consideran al estudio que la mujer tiene que constar o tiene que existir el consentimiento del hombre. La mujer no se vuelve a casar, y también en caso solo se puede divorciar si en esa primer prueba, sus primeras relaciones lo considera repulsivo, y ahí es la única causal que le permiten, o que realmente no cumplió con la ley de Israel. Y después, por el otro lado,
está el tema del divorcio. El divorcio, pero después está el tema de cuando un hombre se va, o porque muere y no se sabe, o porque desaparece. La mujer entonces queda condenada a estar sola. Y ahora se está revisando eso en los seminarios rabínicos. ¿Por qué? Porque la mujer, así condenada, pero si aparece el hombre, en algún momento existiría un doble casamiento y sería como un adulterio. Por lo cual todavía está en análisis y todavía no está aceptado. Y después es muy importante considerar el tema de la nidá, el tema de la purificación. La mujer no puede tener relaciones sexuales después que tiene su periodo de menstruación durante 7 días, al cabo de los cuales tiene un baño de purificación luego de haberse bañado, para poder tener, o sea que están prescriptos también los días que pueden tener relaciones sexuales y no. Con esto estamos hablando de por lo menos 14 días que no pueden, porque es durante el periodo menstrual apenas se comienza y 7 días después, el 8º recién, después del baño de purificación puede tener. Y eso tiene que haber una observancia en los ortodoxos total. Se supone que en todo, pero bueno, los ortodoxos son los que la practican. Y después el nidá también se aplica cuando la mujer tiene familia. Para el caso del hombre, tiene 7 días de abstención, y para el caso de que sea una niña la que tiene 14 días de abstención. Esto después sabemos, bueno, en el casamiento, la mujer se pone el velo, recordando cuando Isaac se casa con Rebeca, que Rebeca está con su velo sobre la cara. Hay determinadas también ropajes que se ponen, determinadas vestimentas. En el caso de los muertos sabemos que están, es una especie de sudario, lo mismo por Cristo y demás. Y después tienen cantidad de festividades, ustedes saben, el Yom Kippur, la circuncisión, en fin, el Pesabat, el Año Nuevo, el Éxodo. No quiero ahondar en cada fiesta porque sería muy, muy bravo. Pero lo que sí es cierto que lo que el judío ortodoxo siempre debe respetar, o los judíos, es el Sabbat. El Sabbat es el día de descanso. Ustedes se preguntarán por qué Dios creó la creación y el 6º día descansó, el 7º día descansó, porque el primer día es el domingo, y entonces ellos descansan el sábado, no se puede absolutamente hacer nada, ni siquiera prender la luz. Todas las comidas se preparan antes, y después un día de oración, de ir a la sinagoga, de pasear, pero no se puede, incluso tienen ayuno previo y demás, ¿no? Ni se afeitan, ni se peinan, ni se maquillan, ni nada. Y en el caso uno dice en los católicos, ¿por qué es el domingo? Porque en realidad en el catolicismo no se estableció como día de descanso por la creación del universo, sino por la Pascua. Porque la Pascua, como sabemos, el día de resurrección es un domingo. Fue un domingo. Entonces, la Pascua de Cristo. Entonces, representa, es un tema de resurrección, de redención del ser humano. Entonces se pone el domingo porque se parte de la muerte y resurrección de Cristo. Porque todos nos preguntaremos por qué el día de descanso varía. Bueno, varía por esto. Y acá yo les quería mostrar algunos diseños de mezquitas conocidas, hay muchísimas. Bueno, por acá ponemos las rabinas. Acá tenemos algunas rabinas argentinas, estas Judith Nowolsket y Sara Vitas, miren, una sefardí y una askenazi. Ellas son muy conocidas porque además ellas dicen que no quieren ser una autoridad solo de sabiduría y demás, sino que quieren acompañar a la comunidad, ser como acompañantes en el conocimiento del judaísmo. Acá tenemos otras muy conocidas, Bonnie Cohen, Sharon Bruce. Y acá les pongo algunas sinagogas. Esta es una gran sinagoga, que es la gran sinagoga de Jerusalén, que no tiene tantos años, se hizo sobre una sinagoga más chica. Esta es muy bonita, que es la de San Petersburgo, la sinagoga de Coral, de mediados del siglo XIX. El tabernáculo, allá. Esta es preciosa también, que es la de Budapest, en Hungría. Acá tenemos esta la conocemos personalmente, la sinagoga de Sofía, Bulgaria. No solo la conocemos, sino que ahí está una de las colectividades sefardíes más importantes.
Y nosotros cuando vivíamos en Bulgaria, cuando estábamos cansados, nos íbamos a la sinagoga para hablar un poco de español. Y hablábamos entonces con todos los sefardíes que iban a la sinagoga y con el rabino. Y era muy bonito, porque se entiende muy bien, es como leer un poco al Mio Cid. O más, a Don Quijote, yo diría casi. Bueno, acá les mostré algunas. En todas van a ver que no hay imágenes. Recuerden que en esto se parece... Sin embargo, lo que sí vamos a ver son influencias de lo bizantino, fíjense. Incluso se usan mosaicos también. Mosaicos, ¿por qué? Porque justamente ellos estuvieron bajo el Imperio Bizantino y estuvieron muy influenciados. Y acá tenemos uno de los símbolos, el menorá, el candelabro de los siete brazos, que se prende uno por día. El otro símbolo es la estrella de David, que era, dijimos, el escudo del rey David, pero que en la actualidad o posteriormente significó la paz y la tranquilidad del pueblo y de los hombres. Bueno, entonces tuvieron influencia bizantina y llegaron a representar un poco la imagen de animales, incluso del hombre. Pero no se representa porque se trata de un mundo espiritual, de un mundo que no tiene corporeidad. Y poner imágenes, estatuas, para ellos sería como adorar ídolos, como una suerte de paganismo. Bueno, dicho esto, me gustaría, pues estoy hablando mucho, que ustedes me hicieran las preguntas que quisieran, pero voy a sacar esto. Ahí estoy. Porque creo que me pasé el tiempo, ¿no? ¿O no? ¿Qué hora es? Sí, ya son las 19:28. Ah, bueno, por eso. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Graciela quiere intervenir, ¿no? ¿Ya has acabado, Sol? Sí, lo más importante está dicho. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ahora una ronda de preguntas, pero cortita, porque ya sabéis lo que pasa, que nos metemos en las 9 de la noche. Graciela, por favor. Y Graciela sabe más que nadie, seguro. Sol, yo quería hacer un comentario. Sí. Me encantó tu clase, pero hay algo, a mí me tocó dar este tema un poquito, no con tus conocimientos, sino algo diferente, hace muchos años. Y la única cosa que me llamó la atención y que perdura de los ortodoxos a los conservadores y de los conservadores a los reformistas es unos rezos que hay, que se hacen para lo que es la Semana Santa, el Pesaj, y está solo dedicado a las mujeres. Y se conserva desde hace como 800 años. Y está dedicado, hay una parte donde se pide que los hijos cuenten digamos, la experiencia de la salida de Egipto. Pero dice que solo las mujeres podrán enseñarlo. Solo las mujeres pueden enseñarlo. Bien, eso es la única cosa que yo encontré donde se salvaba realmente a nivel público el rol de la mujer, porque el resto es adaptaciones a tiempos modernos. Pero bueno. Eso puede ser un regalo envenenado. No, porque mira, también se habla de las profetisas y se habla de Sara, Lea y Esther continuamente. Pero no es un regalo envenenado, es reconocer que las mujeres tienen los hijos y que hasta igual que los musulmanes, hasta los 7 años es exclusivo de la mujer la enseñanza y el cuidado. Yo no creo que sea envenenado. No creo. No, digo que es un regalo envenenado porque supone que la mujer de repente se convierte en custodia, pues, de la educación, de la honradez de la familia, de todo ese tipo de cosas, y convierte a la mujer en más conservadora que... Exactamente. En realidad lo que sucedió fue que en la época, a partir de la época talmúdica, la mujer fue relegada al tema de la casa y de la crianza de los hijos. Y eso no le permitió
pues llegar a seguir manteniendo justamente posiciones sociales o religiosas que tenían más preeminencia. De la época talmúdica se la relega totalmente a la casa. Y ahí es justamente cuando la mujer pierde ese regalo envenenado que decíamos. ¿Saben qué? Les quiero decir una cosa muy interesante, que una leyenda judía, que es la leyenda de Lilith, que se cree que es de origen babilonio, sumerio, pero Lilith, porque muchos consideran que en realidad Eva no es la primera mujer, que había otra mujer, que era Lilith. ¿Por qué lo dicen? Y que de alguna manera vendría a representar el mal y el demonio. Porque Dios cuando dice, voy a crear a los hombres del barro, de la tierra, entre hombre y mujer, dice. Y después aparece Eva, a imagen y semejanza mía. Y entonces, esto es lo que dicen ellos, que había otra mujer, que según dicen sus leyendas, era Lilith, que era una mujer muy voluptuosa, y que justamente sería la culpable del pecado en algún punto, y del erotismo, y está puesta casi como si fuera una prostituta, muy voluptuosa, muy erótica, y que entonces ella es expulsada del paraíso antes. Y entonces esta leyenda, digamos, se mantiene mucho, es muy original, en que esta Lilith, que aparece en escritos incluso, no de la Biblia, pero sí en otro tipo de escritos, y que sería porque hubo una especie de deidad, medio persona que tenían los sumerios, y que era en realidad, pero representa el mal. Entonces con eso se demostraría que el mal, como con la serpiente, está antes en el lugar santo, en el Edén, que la existencia del hombre y la mujer. Entre paréntesis, una cosa que quiero decir con respecto a que es importante, es cuándo empieza la vida cuándo empieza el hombre. El hombre, ellos consideran que en realidad el embarazo, el ser, así como nosotros consideramos la existencia del ser humano, los cristianos, a partir de la concepción, en el judaísmo se considera que es a partir del nacimiento. Lo otro es, digamos, un ser humano en potencia, pero recién el ser humano completo en el momento en que casi todo el cuerpo del niño está fuera. Esto es importante porque evidentemente frente al tema del aborto, por ejemplo, puede haber una posición muy distinta entre judíos y cristianos. Perdón, pero lo que decís vos, después en el libro mismo, en el Talmud, en el libro de Salomón, hay muchísimas alabanzas. Salomón admira mucho a la mujer, después decían que no sabían si se refería a una o a la mujer perfecta que él idealiza y que tuvo muchísimas, ¿no? Salomón, pero hay unas alabanzas diciendo que la mujer en un punto es más sabia y más preparada y con más criterio que el hombre. Entre paréntesis también, en análisis de la creación de Eva, el cristianismo va a aprovechar, entre comillas, por supuesto, a utilizar a Eva como la que justamente tienta a Adán, no está Lilith, entonces tienta a Adán y lo hace caer y lo hace pecar. Entonces ahí salimos mal parados y eso ha sido muy utilizado en el cristianismo para no dejar avanzar a las mujeres, digamos, en la participación religiosa. Pero lo que quería decir ¿cómo se llama? En el judaísmo, entonces tenemos a la mujer, a la mujer que forma parte, que sale de la costilla de Adán. En eso nos indica que sale del interior de Adán, de algo muy querido. Y sale del interior porque la mujer tiene un carácter más introspectivo, o sea, su fuerza viene del interior. Por eso sus rezos, no está obligada a los rezos como los hombres, que entonces 3 al día y en algunas fiestas como Yom Kippur y esos son 5, sino que puede hacer sus rezos internamente, puede hacerlos en su casa, los puede hacer en silencio. En cambio, la fuerza del hombre y la fuerza de su oración es externa, y por eso necesita el lugar público y hacerlo conjuntamente con otros hombres. Tenemos que decir que también las sinagogas en general siempre han estado separados hombres y mujeres, ¿no? Tenían como sus espacios. Bueno, perdón, eran preguntas ahora, ¿sí? ¿Quién más quiere preguntar algo? Bueno, Graciela debe saber, ¿vos sos de familia de origen judío o no? Sí. Sí, así que sabés de las fiestas y de las comidas riquísimas, debes saber muchísimo.
¿Y sabés hacer el pan almácigo que me gusta tanto? ¿No? Hay que aprender. Entonces, es el pan sin levadura, el que comió Cristo en la última cena, ¿no? Claro, no sé hacer. ¿Alguien más? Sí, Cristina Malena quiere hablar. Sí. Sí, ay, perdona, Cristina, que te... Ya. No, es simplemente un pequeñísimo comentario. Primero que nada, agradecer nuevamente a Sol por su dedicación y por su exposición que realmente nos ha ilustrado. Y volviendo al tema de la situación de la mujer y el matrimonio en el judaísmo y lo que es actualmente Israel, ¿cierto? Como Estado. Y el hecho de que la mujer, volviendo a lo que tú decías, el hecho de que no puede pedir el divorcio. Y nosotros vimos, y digo nosotras vimos, porque fue en un cineforum, una excelente película que creo que sería muy ilustrativa y que sería bueno que las que no participaron en ese cineforum sí la pudieran ver, que es el Get, el divorcio de Vivian Absalem. Porque es cierto que es ficción, pero es casi un documental sobre la situación de la mujer en Israel y cuán patriarcal es realmente la sociedad en Israel. Creo que Garbiñe se debe acordar, no sé, me parece que casi ninguna, pero Garbiñe sí se acuerda de esta película, del Get. Pon el micrófono. Ah, sí, la de la señora que se quería divorciar, ¿no? La de la señora que se quiere divorciar. Sí. Duro será. Debe seguir un proceso. Ponle el micrófono a Garbiñe, porque... Ah, perdóname. Ay, que no sabía que me lo estabas diciendo a mí. Qué despiste, de verdad. ¿Y a quién se lo ibas a decir? Porque me parece que, no sé si tú, Sol... ¿Dónde está Garbiñe? Que poco veo. No sé si Sol tuviste la oportunidad de ver esta película, pero realmente... No, me encantaría. Me decís que se llama El Get. El Get, el Get, G-E-T-T. No es por no, y es que no me deja. El divorcio de Vivian Absalem. Es una película de 5, 6, 7 años. Nosotros la hemos visto hace 5 o 6 años. Y tú, Garbiñe, la recuerdas bien. Creo que fuimos las dos únicas que la vimos en ese tiempo. Bueno, cuando Dios quiera, pues esto... Habilítala a Garbiñe. Ahora. No la veo, Garbiñe. Ahora está Garbiñe. Pues la recuerdo perfectamente porque además la directora de la película era la protagonista de la película y es una mujer que ha muerto como hace un par de años o así. ¿Ah, sí? Sí, pero realmente ahí se veía la imposición del varón, el dominio total y absoluto en la cuestión de la libertad de la mujer cuando el amor se acaba, cuando la relación se acaba, y él le tiene que otorgar el divorcio. Si él no otorga el divorcio, ella no tiene ningún derecho. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención. Me imagino que te refieres a eso, ¿verdad, Cristina? Sí, y además, también el hecho de que muchos jóvenes ahora en Israel no se casan en Israel. Claro. Justamente por eso, sino que se van... Por eso, para evitar el get. Exactamente, se van a alguna otra, se van a Chipre o se van a algún otro lado cercano para casarse y poder evitar esta situación. Yo he preguntado a amigos míos, judíos que con grandes conexiones con Israel, es una sociedad demasiado machista. Y sí, es una sociedad muy... la ortodoxa, sí. Sí, totalmente. Pero incluso no ortodoxos, es que la ley le protege al hombre. Claro, no, totalmente, pero Israel solo reconoce los casamientos hechos por ortodoxos, porque se rige por el movimiento ortodoxo. No, o sea claro, no hay matrimonio civil. No, el matrimonio civil no, porque es nación, Estado, tradición, toda religión, está todo unido en Israel. Sí, es muy difícil. Además, el hombre se puede divorciar por cualquier motivo, no tiene que justificarse. Solo ahora le exigen que haya cierto consentimiento de ella. Antes ni siquiera. Pero también, por ejemplo, el hombre ortodoxo no puede, el hombre no se puede casar, si se queda viudo o se divorcia, no se puede casar con parientes muy cercanos, digamos, o hermanas de la mujer, bueno, con parientes cercanos. Pero sí, si tiene un hijo fuera del matrimonio, con otra mujer, ese hijo, que no entra dentro de las previsiones esas,
es legítimo. En el caso de la mujer, no. En el caso de la mujer no es legítimo, pero esos hijos son considerados legítimos para el hombre, mientras no entren en ese tipo de prohibiciones de ciertos casamientos familiares que están estipulados exactamente. O sea que vemos también ahí una diferencia bastante grande, ¿no? Muchas diferencias. ¿Quiere decir algo? Sí, quería, bueno, primero darte las gracias porque me encanta. Además, a mí el judaísmo, vamos, lo tengo muy próximo, tengo mucha familia judía. Y lo que me llama la atención es que tú has citado ciertas mujeres, las que conocemos todas, ¿no? Del Antiguo Testamento, Judith, Sara, sobre todo Esther, la gran Esther, ¿no? Y que después de la época talmúdica, las mujeres prácticamente desaparecen del panorama. Pero no hay ningún movimiento femenino dentro después de la época talmúdica, porque ahora hay alguna rabina que otra, pero muy pocas, y además en sociedades muy avanzadas dentro del judaísmo. Pero ¿cómo es que la mujer no crea un movimiento de participación, de representatividad? Eso es lo que a mí me llama la atención, sobre todo cuando están presentes en todos los países del mundo, en países en los que el feminismo está muy adelantado. Esta es una para ti, Sol. No, ¿sabes qué, Garbiñe? En realidad un poco de lo que decíamos, por eso, en realidad, por ejemplo, el movimiento progresista y tal, surge en los países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, pero en todo. Fíjate que nosotros tenemos 10 rabinas o más debe haber ahora, porque estas fueron en realidad, son rabinas desde hace como 15, 20 años, o sea que debe haber algunas más. Y yo fui, de hecho, de una amiga mía que había muerto la madre a la ceremonia hecha por una rabina muy bonita, que hizo todos los rezos y más. Pero digamos que el progresismo representa ese movimiento no solo de las mujeres, sino también de los hombres, porque ahí en realidad la actuación siempre es mayor de los hombres, recién después les permiten entrar, un poco como la jerarquía eclesiástica nuestra. Ahora, sí están influenciados por el feminismo, porque el movimiento progresista y renovador es totalmente influenciado, por ejemplo, por toda la teoría de género y por toda la defensa de la mujer y el feminismo. Ahora, dentro de los ortodoxos les comentaba que hay grupos de mujeres estudiosas que estudian a fondo todo justamente las leyes, las tradiciones y la Biblia, como para explicar o justificar y además apoyar a que la mujer en el día de hoy pueda participar tanto como el hombre en lo religioso. Pero digamos que no es tan, no sé si llega a ser un movimiento, podemos hablar como de grupos de estudio importantes. No te habría el movimiento lo tendríamos que establecer en lo que es el progresismo. Después está lo que se llama el judaísmo secular, humanista. El secular son aquellos judíos que no siguen todas las tradiciones judías, salvo muy pocas, y que viven en el mundo considerando que los valores que importan también son solo los valores humanos, pero que son judíos por ascendencia, pero que no siguen todos los preceptos. Eso es lo que se llama el judaísmo secular, y que también está muy extendido, porque hay muchísimos judíos que no siguen la tradición. Quizás siguen, porque ese acá es el tema de la circuncisión. Esto es algo que casi siempre se mantiene, aunque sean los seculares humanistas. Pero sí, yo más bien lo pondría, más que un movimiento feminista, están dentro del movimiento feminista los progresistas, y de ahí es que vienen todas los nombramientos de rabinas, ¿no? Las consagraciones de rabinas. El seminario rabínico latinoamericano entraría dentro de los progresistas, porque es de ahí donde creo que surgen las rabinas, ¿no es cierto? Totalmente. Esos son progresistas. Son progresistas. Marshall Mayer, me refiero. Claro, porque seminarios rabínicos, nosotros tenemos nuestro hijo se casó con una chica judía que es de medio sefardí, medio askenazi. Y entonces ellos que querían que les permitieran casarse por los dos, cosa que los ortodoxos no permiten el casamiento con gente de otra religión. Y entonces llamó al seminario rabínico, al de acá, el local.
Entonces cuando habló por teléfono dice, bueno, va a tener que estudiar mucho, le dijo, y va a tener que calcular, vamos a poner una fecha para la circuncisión, le dicen a mi hijo. Y le dice, no, que yo no me voy a hacer judío, yo soy católico. Y digo, pero yo quiero que te he aceptado. No, acá no aceptamos nada si usted no se convierte. Dice que cuando le hablaron de la circuncisión cortó porque se dio un susto bárbaro. Bueno, por su suerte encontramos un rabino estupendo, que era uno de acá había un famoso conjunto que se llamaba el Cuarteto Supay, de folclore, que eran todos tenores, casi unos cantantes líricos estupendos. Uno de ellos es rabino y hace casamientos mixtos. Y entonces lo hizo con un sacerdote, que era el sacerdote que estaba cerca bueno, que a él le correspondía, que ya habían estado acostumbrados a hacer otros casamientos. Y entonces fue muy lindo, porque se hizo la doble ceremonia, y pusimos un crucifijo y un minorat en el altar. Y hicieron todas, y además explicaron el significado que tenía y lo que unía a ambas religiones en el significado del casamiento. Fue súper lindo, pero por eso el seminario hay que ver cuál toca, pero evidentemente el latinoamericano es el que justamente nombra a las primeras rabinas, sí, latinoamericanas. Que te diría que de las regiones que tienen más, ¿eh? Y sobre todo en Argentina, que es muy grande la influencia y muy grande la presencia. Bueno, chicas, es hora ¿Puedo ya de... contar una anécdota? Sí, sí. Esto me pasó hace 2 años, que me encuentro aquí nomás, en Torremolinos, con mi médico que estaba hablando con el rabino ortodoxo. Y como siempre yo defiendo el lugar de la mujer. Y le digo, ¿pero qué lugar tiene la mujer en tu ortodoxia? Dice, algo más importante que revisar que la lechuga no tenga bichitos para salvaguardar la salud de la familia. 2 años hace, ¿eh? 2 años. Pero no hablamos de lo kosher, que también tiene, bueno, pero eso es de toda la comida kosher. Pero lo de la lechuga... No, eso es tremendo. Me quedó grabado. ¿Cómo no te va a quedar grabado? Esto no puede ser. Estamos en el siglo XXI. Y lo dijo en serio. No era broma, era en serio. Era en serio. Sí, sí. Nada, a revolucionar. Bueno, la próxima clase, el día jueves, con las mismas coordenadas. Las 6:20. El empezar a las 6:20 a conectarnos para que a las 6. Perdón, Graciela, disculpa que te interrumpimos con tu trabajo. Me olvidé, perdón. No, perdónanos a nosotras. Y bueno, vamos a hablar sobre la mujer en el cristianismo. Ahí van todas muy apuntadas a todo, así que es un tema precioso también. Todas son bonitas, sí. Bueno, va a ser un gusto entonces que hablemos el próximo jueves de cristianismo. Muy bien. Muchas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias, Sol. En nombre de la asociación. Gracias a usted, Garbiñe, qué gusto verte. Hasta luego, sí, gracias a todos. Adiós. Cuídate, Sol, cuídate mucho. Sí, me estoy cuidando el ojo porque tenía una úlcera, pero va bien, va mejor. Vale, cuidaos todas. De la pandemia. Vale, sí, exactamente. Cuidaos mucho todas. Adiós, chicas. Adiós. Hasta luego.